Bueno, pues hola de nuevo y aquí en este vídeo continuamos con la realización de la práctica 9, donde vamos a resolver numéricamente el problema del valor inicial para responder a los apartados del problema donde nos piden pues la evolución temporal de θ1 y de θ2 y la trayectoria de la masa m2, ¿vale? Entonces, pues para empezar esta implementación, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo script donde, como siempre, pues sabéis que es una buena costumbre empezar con las directrices clear all, close all y clc para decirle a MATLAB que nos borre todo, nos cierre todas las ventanas y nos limpie la ventana de comandos. A continuación, pues lo primero que suelo hacer es crear una sección con los datos del problema donde voy a introducir el valor de L1 y de L2, ¿vale? Entonces vamos a mirar a cada uno. L1 es la longitud de la primera varilla, que es de 1 metro, y L2 la de la segunda varilla, que es de 2 metros. Y la masa 1 vale 4 kilos y la masa 2 pues vale la mitad, que son 2 kilos. Y ya aprovecho e introduzco el valor de la gravedad como 9,81. A continuación, pues como hice en la práctica anterior, voy a definir una nueva sección con las condiciones iniciales de mi problema. Entonces, aquí voy a introducir el valor inicial de θ1, que va a ser menos pi tercio, y el valor inicial de θ2, que es pi tercio positivo. Y sus velocidades iniciales, θ1', 0, sería 0, y θ2', 0, que sería 0. ¿Vale? Hasta aquí esto no tiene ninguna dificultad. Sería nada más que introducir la información que nos da la práctica. Y a continuación, pues ya sí que voy a empezar una nueva sección que se va a llamar resolución del problema. Y en la que vamos a llamar a la rutina ODE45 para la integración numérica del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces voy a salvar esta script tal y como está y voy a crear una nueva función, ¿vale? Que la voy a llamar como double pendulum y a la que le voy a pasar pues lo mismo que en la práctica anterior, como argumento el tiempo y un vector de variables que ahora vamos a ver. Y esta función pues me va a devolver un vector de derivada que va a ser el que aquí, que va a ser el vector que vamos a ir integrando en el tiempo con la rutina ODE45, ¿vale? Recordad que ahora para definir, la voy a guardar ya como double pendulum, ¿vale? Con el nombre que me viene por defecto, que tiene que ser el nombre que tiene la función, ¿vale? Recordad, como dije en la práctica anterior, que para definir ahora esta función, pues tengo que tener en cuenta de que si mi sistema de ecuaciones diferenciales es de segundo orden, tengo que tener en cuenta esa reducción de orden de la que hablábamos. Es decir, que voy a encapsular la primera derivada de mis variables en una variable auxiliar, ¿vale? Y la segunda derivada pues va a ser la primera derivada de esta variable auxiliar, ¿vale? Esto está hecho así y se hizo así ya en la práctica anterior y es la forma en la que funciona la rutina ODE45 cuando tenemos sistemas de ecuaciones de orden mayor de 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a definir yo mi vector de variables? ¿Vale? Por eso mi vector de variables tiene 4 elementos, porque tengo que hacer esa consideración de definir una variable auxiliar. Entonces, en la primera variable de mi vector R, pues voy a definirla como θ1, ¿vale? Esa va a ser mi variable θ1. Y el segundo elemento del vector R pues va a ser su derivada. El tercer elemento de mi vector R pues va a ser θ2. Y el cuarto elemento va a ser θ2'. ¿Vale? Y por supuesto, pues el vector de derivada
de R, pues lo voy ya a preasignar la dimensión, va a ser un vector de 4 filas y una columna, ¿vale? Entonces, pues antes de introducir el valor de cada variable de el nuevo vector de R de t, lo que voy a hacer va a ser definir los parámetros que habíamos formado en el análisis teórico del problema, ¿vale? Entonces, tengo que definir lambda, tengo que definir mu, tengo que definir alfa 1, tengo que definir alfa 2, tengo que definir f1 y tengo que definir f2, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con lambda. Lambda habíamos visto que era L1 partido por L2, ¿vale? Esto es una longitud adimensional, pues no tiene dimensiones. Y mu era M2 partido de M1 más M2, que esto era una masa adimensional también, porque tampoco tiene dimensiones. Alfa 1 pues era mu partido por lambda por el coseno de teta 1 menos teta 2. ¿Vale? Esto no es adimensional, esto sí tiene dimensiones. Lo que pasa, bueno, en este caso no tendría dimensiones, pero no tiene por qué, ¿vale? Lo que pasa es que son variables que he definido para escribir menos, simplemente. Y alfa 2 sería lambda por coseno de teta 1 menos teta 2. Y f1 era menos mu partido por lambda por teta 2' al cuadrado por el seno de teta 1 menos teta 2 menos g partido por L1 por el seno de teta 1, ¿vale? Tened en cuenta que aquí lo que son vectores sería teta 2', por ejemplo, un vector, por tanto al elevarlo al cuadrado tengo que hacerlo elemento a elemento, ¿vale? Y seguiría siendo todo esto otro vector, que al multiplicarlo por el seno de teta 1 menos teta 2, pues sería otro vector. Entonces tengo que hacerlo igualmente elemento a elemento, ¿vale? Pero sin embargo g partido por L1 es una escalar, por eso puedo prescindir aquí del punto, ¿vale? Y f2, pues, sería lambda por teta 1' al cuadrado por el seno de teta 1 menos teta 2 menos g partido por L2 por el seno de teta 2. Vale, y ya tendríamos definido con esto f1 y f2. Y ya, pues, podemos introducir los valores de R de t para cada elemento del vector, ¿vale? Entonces, dr de t de 1, ¿vale? Es decir, esto sería la derivada del primer elemento de 1, ¿vale? Pues sería la derivada de teta 1, pues sería teta 1', ¿vale? Tal y como yo lo he definido. Teta 1, 2. Y aquí dr de t de 2, es decir, el segundo elemento del vector este de derivadas, que sería la derivada del segundo elemento de R, pues sería la derivada de teta 1', que es teta 1 segunda, ¿vale? Entonces aquí ya, pues sí tenemos que meter la solución explícita que calculamos analíticamente, ¿vale? Que esto era, pues, f1 menos alfa 1 por f2 y esto dividido entre 1 menos alfa 1 por alfa 2, ¿vale? Pues aquí digo lo mismo que he dicho antes.
F1 va a ser un vector, alfa 1 hemos visto que va a ser otro vector, F2 va a ser otro vector, por tanto, al hacer esta división entre esto, pues tengo que ponerle la división elemento a elemento, ¿vale? Y aquí lo mismo, alfa 1 por alfa 2, pues tiene que ser también el producto elemento a elemento, ¿vale? Ahora, la derivada del tercer elemento del vector R sería la derivada de teta 2, que sería teta 2'. Teta 2'. Y por último, pues la derivada del cuarto elemento del vector R, que sería la derivada de teta 2', pues que sería teta 2 segundas, ¿vale? Y aquí vamos a introducir el valor de teta 2 segundas que habíamos calculado analíticamente. Entonces esto era menos alfa 2 por F1, ¿vale? Elemento a elemento, más F2, y esto dividido elemento a elemento entre el vector 1 menos alfa 1 por alfa 2, y ya que alfa 1 y alfa 2 son vectores los dos, pues producto elemento a elemento, ¿vale? Pues ya con esto tendría definido mi sistema de ecuaciones diferenciales siguiendo pues lo que me exige la rutina OD45, ¿vale? Aquí si queremos, pues bueno, voy a poner un comentario. Función para resolver el problema del péndulo doble. Y por supuesto, pues bueno, me pasa lo mismo que me pasaba en la práctica anterior, ¿no? Que aquí, bueno, pues estoy haciendo uso, las variables si las tengo, teta 1, teta 2, porque todas estas van a entrar ahora en el vector R cuando se lo pase, ¿vale? Pero por ejemplo, L1 y L2 no lo sé, M2 no lo sé, ni M1, ¿vale? Y entonces toda esta ni el valor de la gravedad, entonces toda esta información pues se la tengo que pasar también. Entonces, si os parece, como también son pocos datos, lo voy a hacer de la misma forma, lo voy a hacer mediante el uso de variables globales. Entonces voy a definir de forma global el valor de L1, L2, M1, M2 y G, ¿vale? Y esto, pues, como sabéis, también lo tengo que hacer en el script principal. Voy a hacer mejor en la parte de datos, que creo que es más apropiado. Aquí. Y voy a guardar. Entonces, pues ya que he definido la función, ya tengo aquí definidas como variables globales L1, L2, M1, M2 y la gravedad. Y con esto la función ya estaría terminada, ¿vale? Entonces volvemos al script principal y vamos ya a preparar todo esto para llamar a la función OD45. Entonces voy a fijar mi ventana de tiempo, que como me dice en la práctica tiene que ser hasta 10 segundos, ¿vale? Entonces voy a crear un vector X espaciado que vaya de 0 a 10 segundos con 1024 elementos, por ejemplo. Y por otra parte, pues voy a crearme también mi vector de condiciones iniciales y digo lo mismo que dije en la práctica anterior. Tengo que hacerlo en el mismo orden y en la misma forma que he definido este vector aquí en la función, ¿vale? Entonces, el valor de teta 1 tiene que ir el primero y luego su derivada, entonces sería teta 1, 0, teta 1', 0, y ahora pues lo mismo para teta 2, teta 2, 0, teta 2', 0, ¿vale? Y como el vector de derivada he dicho que va a ser por fila, pues esto también lo tengo que introducir por fila, ¿vale? Y aquí hay una particularidad que es relativa específicamente a este problema, ¿vale? Y es que tengo que introducir una opción a la rutina OD45. Y es que esto se pone así, ODSet reltol, ¿vale? Como esto es un método numérico, pues le voy a pedir que la tolerancia relativa entre un paso y el otro que dé
¿vale? Al ir avanzando en pequeños pasitos, que sea de 10 a la menos 6. Esto no hace falta tampoco que lo entendáis ni nada, porque hay que ya tener un cierto conocimiento de esto y ya habría que meterse en más profundidad. Pero vamos, básicamente para que el algoritmo numérico vea la inestabilidad que se produce con el péndulo doble y que ahora vais a ver que el movimiento es caótico, pues hace falta llegar hasta esa tolerancia, ¿vale? Si no, no lo ve. Y por último, pues ya está. Ya lo que tendríamos que hacer sería llamar a la función OD45, que nos va a devolver el vector de tiempo y el vector R ya integrado, ¿vale? En el tiempo. Entonces sería OD45, donde le tengo que pasar, precedido de una arroba, el nombre de la función, doble pendulum. Y ahora, pues le tengo que dar la ventana de tiempo y el vector de condiciones iniciales. Y ahora, de los resultados que me arroje, pues sé que, vámonos a la función, aquí tendría esta derivada, ¿vale? Entonces, teta, si esta es teta 1' y esto me lo va a integrar en el tiempo, ¿vale? La integral en el tiempo de teta 1' del primer elemento va a ser teta 1, ¿vale? Entonces, teta 1 estaría en el primer elemento. Que como R es un vector por fila, pues va a ir guardando cada instante por fila, pues le voy a decir que me voy a quedar con la primera columna, ¿vale? Que sería la correspondiente a teta 1. Ahora, por otra parte, pues teta 2, que es la otra que me pide, va a ser pues, cuando me integre este elemento del vector, ¿vale? Que sería el tercero. Pues teta 2 va a ser R, todas las filas y el tercer elemento. Y sus derivadas, teta 1' y teta 2', pues van a estar en la integral temporal. Ya es lo que queda, pero bueno, por hacerlo sistemático, ¿vale? Esto sería teta segunda, ¿vale? Pues si yo integro en el tiempo teta segunda, pues tendría teta segunda 1, sub 1. O si yo integro en el tiempo, sería teta prima 1, ¿vale? Entonces, teta 1', como lo he llamado aquí, pues estaría en el segundo elemento. Y teta 2' estaría ya en el cuarto elemento. Claro. Y ya volviendo a cómo habíamos definido los vectores posición en términos de las coordenadas generalizadas al principio del vídeo que hice desde la parte analítica de esta práctica, pues podemos determinar x1, y1 y x2, y2, ¿vale? En realidad x1, y1, pues bueno, lo podemos determinar aunque no nos lo piden. Pero ya lo calculamos todo porque tampoco es un gran esfuerzo, ¿vale? Entonces, x1 habíamos visto que era L1 por el seno de teta 1 y 1 era menos L1 por el coseno de teta 1 y aquí L2, x2 era L1 por el seno de teta 1 más L2 por el seno de teta 2 y por último esos dos serían menos L1 por el coseno de teta 1 menos L2 por el coseno de teta 2.
¿vale? Pues si no me he equivocado, vamos a ejecutar el script. Y aquí se me ha olvidado una A. En la línea 27. Aquí. ¿Vale? Y ya tendría el problema resuelto. Y bueno, pues vamos a crear una nueva sección que sea figura. Figuras. Entonces voy a crear una nueva figura donde voy a representar x2 frente a y2. ¿Vale? Voy a hacer un diagrama de fase de la trayectoria de la masa 2, donde le voy a fijar que el espesor de la línea, a mí siempre me gusta ponerlo por razones estéticas un poquito más gruesa. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto y aquí podéis ver, pues bueno, que esto, el comportamiento de la masa 2 del doble péndulo, pues es completamente caótico, ¿vale? Vamos a superponerle el de la masa 1. Y quedaría así, ¿vale? Entonces veis que mientras que este sería el de la masa 1 en azul y el rojo sería el de la masa 2, ¿vale? Entonces veis que la trayectoria de la masa 1 es perfectamente periódica, ¿vale? Porque se mueve en esta línea y sin embargo, pues el comportamiento de la masa 2 es completamente caótico, ¿vale? No tiene aquí, no sigue ningún tipo de patrón. Así que, bueno, pues todo esto tenéis que terminarlo ya vosotros, le ponéis su etiqueta, habría que representar también la evolución temporal de θ1 y de θ2 y de θ1' y de θ2', creo recordar, y todo lo demás que quede en la práctica, pues ya lo hacéis vosotros. Y por supuesto, lo que queremos es que comentéis los resultados y toda la física que encontréis cuando resolváis ahora el resto de partes de la práctica, ¿vale? Pues por ejemplo esto que yo he comentado, pues bueno, mientras que la masa M1 tiene un comportamiento periódico, pues la masa M2 pues tiene un comportamiento caótico. Y cosas así que observéis. Si esto, por ejemplo, había estado yo antes probando, pues podemos cambiar aquí y que las condiciones iniciales, pues en vez de ser menos pi tercios y pi tercios, pues que sean menos pi medios y pi medios, ¿vale? Y vemos, bueno, pues que aquí hay ya algo que cambia, ¿vale? Tanto en la masa 1 como en la masa 2, ¿vale? Pues si queréis esto ya pues se deja, por si alguien quiere hacer algo de extra, pues probar distintas condiciones iniciales. Aquí, por ejemplo, no le he puesto ninguna, no le he impuesto ninguna velocidad inicial. También lo dejo abierto por si alguno quiere juguetear un poco con el código, ¿vale? Y ya está, todo lo que hagáis de extra, pues bueno, se tendrá en cuenta siempre y cuando pues comentéis luego los resultados y demás, ¿vale? Lo que no queremos son figuras ahí pegadas sin ningún tipo de explicación. Pues nada, espero que os haya gustado esta práctica y esta clase online y nada, espero que sigáis trabajando para la siguiente que ya estoy preparándola, ¿vale? Bueno, pues hasta la próxima.